no es lo mismo tener una vida con dolor que llevar una vida de sufrimiento. Y esto es algo que muchas personas no entienden. Porque muchas personas van a la iglesia para tratar de ver cómo alivian el dolor. Y si bien en una iglesia puedes aliviar tu dolor, no necesariamente una iglesia te va a quitar el dolor. Y es más, una iglesia no hace eso, el que hace eso es Cristo. Pero sí lo que Cristo hace en tu vida, no es que Él te quita el dolor, sino que te quita el sufrimiento. Dolor siempre vas a tener, pero sufrimiento, Cristo ha muerto por ti en una cruz para que tú no tengas más sufrimiento. Y por eso tú puedes vivir con dolor y todavía ser feliz. Es más, el dolor te puede preparar para la felicidad. Pero una persona que vive en sufrimiento no puede ser feliz. Y por eso es necesario que nosotros podamos entender esa diferencia. Porque si tú estás viniendo a una iglesia y dices seguir a Cristo, pero estás viviendo con sufrimiento, todavía no has tenido un real encuentro con Cristo. Porque la persona que está en Cristo puede tener dolor, puede llorar incluso, pero en sus lágrimas se forma un arco iris. Y de eso se trata. Y por eso hoy este tema es tan sensible, el tema del dolor es tan sensible, que cuando Dios decidió elegir un tema con el cual comenzar la Biblia, Él eligió el tema del dolor. Ustedes saben muy bien que la Biblia no comienza con el libro de Génesis. Quiere decir que para Dios no es tan importante el tema de la creación como el tema del dolor. Y por eso cuando Dios decidió comenzar a dar un mensaje escrito, comenzó inspirando a Moisés para que escriba el libro de Job. Un tema que nos habla de cómo Dios interactúa con el dolor y el sufrimiento. Y por eso los invito a abrir las Biblias en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículos 1 al 5. Y yo sé que de ustedes muchos conocen estos temas, o mejor dicho, estos pasajes. Pero vamos a tratar de ver cuál es el mensaje para nuestra vida personal. Y dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Aquí nos habla la Biblia de un hombre que era contemporáneo a Moisés. Y se nos dice que era perfecto y recto. Cuando la Biblia habla de perfecto, está hablando en un contexto hebreo, no en un contexto griego. Para nosotros perfección en el contexto griego, que es como nosotros tenemos la mentalidad, es como una persona que no se equivocaba. No, ahí no nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo era que Job era una persona que no tenía doblez de corazón. Era una persona íntegra, que él tenía clara cuál era su primera lealtad en la vida. Eso es una persona perfecta en la Biblia. Alguien que no tiene el corazón, no tiene doblez de corazón. Y Job era una de estas personas. A su vez nos dice que esta persona era muy rica. Eso nos dice que la riqueza y la integridad con Dios no necesariamente se contraponen. ¿Cuándo es que se transforma la riqueza en una maldición? Cuando yo pongo la riqueza por sobre Dios, pero si yo tengo claro todavía a quién está mi lealtad,
¿En quién está centrada mi lealtad? Y esa lealtad está en Dios y he tomado una decisión con respecto a eso. Es más, la riqueza puede ser una gran bendición en las manos de una persona que está entregada a Dios. Y por eso no hay nada de malo en ser rico. Lo malo que puede estar es cuando yo invierto los valores en mi vida. Y Job era una persona que tenía sus valores de una manera muy bien establecida. Para él lo principal era su familia. Entonces se nos dice que los hijos de Job, el hebreo nos da a entender que pareciera que ellos cuando tenían cumpleaños hacían banquetes en sus casas. Y entonces después Job, cuando tenían el banquete, los reunía y hacía como un culto familiar como para que ellos recuerden que en la vida no era todo diversión, sino que ellos tenían que estar siempre enfocados en Dios como él lo estaba. Job era una persona íntegra, pero de repente en el versículo 6 pasa la escena de estar enfocada en la tierra, pasa al cielo. Y nos dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y qué hace Satanás en medio de los hijos de Dios? Y ustedes saben muy bien la historia, qué significa todo esto. Como adventistas del séptimo día, esto lo tenemos muy claro porque no sé si decir que es parte de nuestra teología esto, pero gracias a los libros que nosotros tenemos más interpretación de estos textos que quizás el común de los cristianos. Eso no nos hace mejores, pero simplemente nos da más luz sobre lo que está pasando aquí. Pero con la Biblia misma nosotros podemos demostrar que los hijos de Dios de los cuales está hablando aquí Job no necesariamente son ángeles, como muchas veces se interpreta. Si nosotros vamos al libro de Job, también al final del libro, nos dice que cuando Dios estaba creando el mundo había hijos de Dios ya que estaban creados. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Así como este mundo fue creado, nosotros creemos que hay muchos mundos que han sido creados por Dios. Si Dios es un Dios creador, quiere decir que Él no ha parado de crear porque en su naturaleza está la creación. Una persona creadora no es, por ejemplo, una persona que es un artista, no es que dice, bueno, paré de hacer cuadros y paró. No, sino que sigue continuamente. El que es artista tiene el espíritu de artista y continuamente sigue haciendo cosas. Dios es un Dios creador y Él continuamente sigue creando. Y por eso nosotros no podemos decir que somos la única creación de Dios, sino que podemos haber sido parte de toda la creación de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos espectáculos al universo. Y cuando dice que somos espectáculos al universo, pareciera dando a entender de que hay otros mundos creados. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que se presentan delante de Dios y qué es esta reunión? Así como nosotros tenemos el concilio, se llama concilio, de las Naciones Unidas, Dios tiene un concilio, evidentemente, no sé cómo se llama, pero vamos a llamar del universo unido. ¿A quién va a la reunión de las Naciones Unidas? ¿Quiénes son los que van? Van los representantes o los presidentes de cada país. Bueno, Dios tiene una reunión del universo donde van los representantes de cada planeta. Eso nos dice de que Dios es un Dios democrático. Eso nos dice que Dios es un Dios que considera el liderazgo de una manera, el liderazgo se reparte. Dios nunca van a ver que Dios dice, yo soy el único y voy a hacer solo las cosas, sino que Dios reparte siempre el liderazgo. Dios le gusta compartir con las criaturas. Es más, si ustedes ven en el mensaje de la Odisea, ¿cuál es la promesa que Jesús hace a los que venzan en la Odisea? ¿Qué dice Jesús? A ver, estudiosos de la Biblia. Los representantes de todos los planetas. ¿Quién nos representa?
cómo Dios ha creado las cosas, vemos que más o menos el universo, desde el átomo hasta los sistemas solares o las galaxias, tienen el mismo esquema, la misma estructura. Ustedes van a ver que en el átomo, ¿quién está en el centro? Está el núcleo, en el átomo está en el centro, que tiene la fuerza y la energía. ¿Y qué gira alrededor del núcleo? Las moléculas, los protones y los neutrones, giran en órbitas alrededor del núcleo. Del átomo, si nosotros vamos viendo las estructuras universales, vamos a ver que el mismo sistema de estructuras se va dando, se va repitiendo en todas las esferas, en todos los estratos. Tenemos el mundo. ¿Qué da vuelta alrededor del mundo? No, el Sol no, todavía no. Todavía no. Ya Galileo dijo otra cosa. Pero entonces, la Luna da vuelta alrededor de la Tierra, que la Tierra sería la fuerza que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra. ¿Quién está al centro del sistema solar? El Sol. Y la Tierra gira alrededor ¿de qué? Del Sol, que está la fuerza en el Sol. Entonces, está comprobado, los científicos han comprobado que el sistema solar gira también alrededor ¿de qué? No se sabe bien. Y está comprobado que nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, también gira alrededor de algo. ¿De qué? Todavía los científicos no saben. Yo sí sé. No es que yo sea científico. Nosotros podemos saber quién es la fuerza en el universo. Es Dios. ¿Dónde está el cielo? Si seguimos la misma estructura con que Dios creó todas las cosas, el cielo está en el centro. Y por eso los científicos han comprobado que el universo, ¿qué pasa con el universo? Se está expandiendo cada vez más. ¿Y por qué se está expandiendo cada vez más? Porque Dios, ¿qué pasa? Dios sigue creando porque Dios es creador. Y alguien pueden ver por un telescopio y dicen, y explotó una estrella y estamos viendo cómo es el origen del universo. Y los científicos dan y dicen, esto lo vimos. Y entonces los creacionistas muchas veces se sienten avergonzados y dicen, entonces ¿será que la evolución es correcta? Es que claro, es que Dios continuamente por medio de su palabra está diciendo que explote una estrella o algo y que se forme la estrella. No la está ordenando a la estrella, sino que la está formando a la estrella de la misma manera que se formó el mundo. No sé si me explico. La Biblia me dice que el mundo se ordenó en 7 días, pero no me dice cómo Dios creó el mundo. Y la Biblia me da a entender que la materia puede tener millones de años y con eso no estamos yendo en contra de la Biblia. Lo que no tiene millones de años es el orden que Dios le dio a esta tierra de acuerdo a lo que nosotros creemos, que es una teoría. Y cada uno decide, ¿se acuerdan como dijimos el sermón pasado? Cada uno decide ejercer fe en lo que quiere creer. Y ahora no voy a predicar el mismo sermón del sábado pasado, pero yo creo en que Dios creó la tierra en 7 días porque Cristo transformó mi vida. Y todo lo que Cristo enseñó creo que es verdadero. Y simplemente por eso creo por fe en lo que Cristo enseñó. Y entonces, ahora, Dios hace una reunión en el centro, o sea, en el universo, y allí van los representantes de cada planeta, y allí está Satanás. ¿Qué va a hacer Satanás en esa reunión? Satanás va representando este planeta. ¿Y qué va a decir Satanás en ese planeta? En esa reunión. Satanás va a hacer en esa reunión lo que hace con cada uno de nosotros. Va a poner dudas. Satanás es el maestro de la duda. Y él lo que trata es, porque la duda es contraria a la fe, y como por fe nosotros es que llegamos a relacionarnos con Dios y experimentamos el poder y la experiencia con Dios, entonces él lo primero que trata de hacer es destruir nuestra fe. Y Satanás va a esa asamblea y entonces comienza a poner dudas. Y vamos a ver qué pasa en esa asamblea. Esto pasó hace mucho. Primera de Job. Job capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice así. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, cada representante de cada planeta habló.
Y entonces ahora le toca hablar a Satanás. Pero Satanás reclama algo. Satanás reclama que esta tierra le pertenece. Y Dios dice, tú robaste la tierra, le dice a Satanás, pero la tierra todavía me pertenece a mí porque yo soy el creador. Y es más, hay todavía gente en la tierra que a pesar de que tú tomaste la tierra, hay gente todavía que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Satanás quiere poner dudas sobre la vida de Job. Entonces Satanás dice, claro, cuando Dios le dice a Satanás, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay persona como él recta. Y dice, pero claro, Señor. Dice, pero mira, él es el hombre más grande de todos los orientales. ¿Era rico Job? No era rico, sino que era ¿qué? Era riquísimo. El más grande de los orientales era una persona realmente riquísima. Si era el más grande de los orientales y en esa época el imperio egipcio era el imperio más grande que había y Job era más grande que todos los egipcios que habían, entonces quiere decir que realmente era grande Job, en el sentido monetariamente. Entonces Satanás hace un argumento realmente muy, muy válido. Y le dice, pero claro, si le has dado todo, y yo les hago una pregunta, si nosotros desde mañana ponemos aquí un cartel que decimos, damos $1.000.000 por sábado a todas las personas que vengan acá, y realmente lo damos, ¿qué va a pasar con esta iglesia? ¿Va a crecer o no va a crecer? Se llena. Con que demos $50 ya se llena. Simplemente por eso. Entonces, ¿tenía razón lo que estaba diciendo Satanás en alguna manera? Sí, tenía razón. Ahora, ¿qué era lo que estaba queriendo demostrar Satanás? Y ahora viene, ¿cuál es el argumento? Aunque eso no está explícito aquí, pero ¿cuál es el argumento de Satanás en esa reunión? El argumento de Satanás en esa reunión no tenía tanto que ver con Job, sino que tiene más que ver con la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Si ustedes ya conocen de dónde salió Satanás, pero Satanás está diciendo, yo, que fui el ser humano más perfecto que existió, la criatura más perfecta que existió, la persona más parecida a Dios que existió, me aparté de Dios. Y ya Satanás no podía tapar el sol con un dedo porque ya se podía ver todos los problemas que había acá en la tierra, o sea que el plan político de Satanás le había salido mal. Entonces él no podía decir, y miren, yo tengo una tierra con mayor felicidad, si todo el mundo ya veía la miseria que producía Satanás acá. Entonces dice, yo soy el ser más perfecto que existió y me separé de Dios. Eso quiere decir que Dios crea criaturas que no son capaces de ser fieles a Él. En otras palabras, yo soy una víctima de la creación de Dios. Y Dios ha sido injusto creando un sistema de vida al cual el ser más perfecto que existió, el ser más parecido a Él que existió, no lo pudo, y no solamente yo, sino que la tercera parte de los ángeles del cielo, millones y millones de ángeles, no han podido. Somos víctimas de Dios. Y fíjense, Adán y Eva, que eran perfectos a la imagen de Dios, ¿pudieron? Tampoco pudieron. Tarde o temprano todos ustedes se van a separar. ¿Pero por qué vamos a esperar a separarnos? Separémonos ya, porque Dios es injusto. O sea, la artimaña de Satanás es poner dudas con respecto al carácter de Dios y a la sabiduría de Dios. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Fíjense de qué duda la gente. La gente no duda, no se pone a cuestionar a Satanás, sino de lo que continuamente cuestiona es de Dios, de la justicia de Dios y del amor de Dios. Y entonces el argumento siempre dicen, y si Dios es amor, ¿cómo ocurren tantas calamidades? Eso no puede ser. ¿Quién está siendo puesto en duda? Dios. Dios siempre está en el banco del acusado. Y cuando a ti te pasa un problema, ¿a quién acusas? ¿A Satanás? Dime, yo te lo puedo decir porque yo sé lo que me pasa a mí. Cuando tengo un problema, al que le reclamo, ¿a quién es? A Dios. Y entonces empezamos a reclamar nuestra vida perfecta, que soy pastor, y mira la ofrenda que di hace 2 semanas, y mira el problema que tengo ahora. Y entonces empezamos a reclamar a Dios y lo ponemos a Dios en el banquillo de acusados. Eso es lo que hace Satanás. ¿Y saben qué? Dios es un Dios democrático. Y Satanás levantó una duda. Me imagino que toda la asamblea, cuando Satanás dijo, ¿y qué pasa? Tú le has dado todo esto a Job, ¿qué pasa si le quitamos todo eso a Job? Ya vas a ver que si le quitamos todo eso a Job, se da vuelta en tu misma presencia. Y toda la asamblea debe haber murmurado, debe haber dicho, realmente, deben haber dicho, ¿qué pasaría si se le quita todo eso a Job? ¿Seguirá siendo fiel Job? Y Dios le gusta la claridad. Dios nunca va a dejar alguna cosa sin aclarar. Y entonces
versículo 12, dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene en tu mano, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job, le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás sale de la presencia de Dios y hace todo lo que ustedes vieron. Job, de ser el hombre más rico de la tierra, en un día pasa a ser el hombre más ¿qué? Más pobre y más miserable. No solamente Job pierde, todas sus riquezas, sino que pierde también a sus hijos. O sea que Satanás toca hasta lo más querido que tenía Job. Pero había algo que Satanás no podía tocar en Job. Y era su fe en su Redentor. ¿Se sentía triste Job? Por supuesto, posiblemente destrozado. ¿Sabía lo que estaba pasando en el cielo Job? No, no sabía absolutamente nada. Pero él dijo, si Jehová dio, bendito sea. Y si Jehová quitó, por algo debe ser. No es que Dios me está castigando, aunque después empezó a pensar, ¿será que Dios me está castigando? Pero por algo debe ser. Y no pecó. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo ante las pruebas? Y yo sé que quizás hoy puede haber venido alguien que está pasando por el fuego de una prueba muy, muy importante. ¿Sabes qué? El verdadero cristiano no se demuestra cuando las cosas van bien. El verdadero cristiano se demuestra cuando las cosas van mal. Y ahora viene una vez, entonces yo tengo mucho miedo de estar con Dios, a ver si se hace una reunión en el cielo y me empieza a mandar todo lo mismo, le da permiso a Satanás y hace todo lo mismo para ver si realmente yo soy fiel o no. Y entonces nos agarra ese miedo. Ahora yo te hago una pregunta, ¿Dios necesitaba saber qué era lo que había en el corazón de Job? No, porque Dios sabe todo. ¿Quién necesitaba saber lo que había en el corazón de Job? No, Satanás tampoco. Satanás sabía lo que había en el corazón de Job. Tenía que saber los otros mundos, la gente del universo, y tenía que saberlo Job mismo. Dios no te prueba para Él saber si tú vas a ser fiel, sino que te prueba para que tú veas la fidelidad que Él te da. Y algún otro día voy a predicar, este tema tiene tantas ramificaciones que no podemos predicar todo en un solo tema. Pero esto es algo muy importante. ¿Cómo actúas tú cuando tienes pruebas en tu vida? ¿Sigues siendo cristiano? ¿Sigues adorando? ¿Sigues confiando? Sigue la historia, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, y aconteció que otro día, pasaron varios días, meses, quizás años, no sé. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel,
Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nuevamente viene la reunión y hablan todos los representantes de los planetas, le toca a Satanás. Por supuesto, sale el caso de Job, que era un caso que quedó pendiente. Y entonces dice, se ha comprobado, Satanás, que no tenías razón. Si Job tenía que elegir entre las riquezas y Dios, ¿a quién elegía Job? Si Job tenía que elegir entre sus hijos y Dios, ¿a quién elegía? Sin embargo, no estaba sacrificando a sus hijos por Dios. Job, nosotros vemos en el libro de Job que Job creía en la resurrección y por lo tanto él sabía que iba a volver a ver a sus hijos. Él sabía que este mundo de pecado simplemente es un paréntesis. Uno de los grandes problemas que tienen los cristianos es que no viven para la segunda venida de Cristo. Vivimos para hacer un reino aquí. Y es por eso que las pruebas de esta vida nos afectan tanto, porque estamos aferrados a este presente. Y no vivimos con una esperanza futura. Es más, no la creemos. Ha llegado a ser una teoría simplemente. Nuestro estilo de vida lo demuestra. No vivimos para que Cristo venga. Es más, muchas veces hasta nosotros mismos como pastores vivimos para terminar viendo nuestra jubilación. Que nuestros hijos vayan a una linda universidad y que nuestros hijos toquen todos los instrumentos y que hablen muchos idiomas y que sean realmente que tengan un Seventh-day Adventist lifestyle, que sea perfecto. Para que los pongamos en una columna y digamos, ellos son hijos de pioneros. Nos encanta eso, nos encanta ponernos en el centro y sacar a Dios del centro. Y cuando nos ponemos en el centro, dejamos de hacer de la segunda venida de Cristo una realidad. Y vivimos, por más que tengamos una teoría, vivimos para este momento, vivimos para este presente. Las creencias no nos salvan, lo que nos salva es una experiencia. Y cuando tengo una experiencia con Cristo, no hay nada más que yo anhele que encontrarme con Él y verlo cara a cara. La novia que está lejos de su novio no puede conformarse con recibir cartas, tiene que hacer lo posible para llegar al casamiento y vivir con su novio. La Biblia dice que hay una boda del Cordero que está preparada, pero hay una novia que da vueltas y que no se prepara. Que habla del casamiento, pero no hace nada para que el casamiento se dé, porque el casamiento ya esté preparado. Pero hay que mandar las invitaciones, hay que preparar el vestido, hay que hacer todo si es que realmente queremos casarnos. Pero el problema es que no hay un problema con el casamiento, hay un problema con el novio. Cuando una novia no se quiere casar, el problema no es con el casamiento, sino el problema está con el novio. No está segura si realmente comprometerse con el novio o no. Yo te hago una pregunta y ahora no critiquemos a todo el mundo. ¿Qué pasa con la iglesia de la comunidad hispana de acá, de esta zona? ¿Estamos viviendo para la venida de Cristo realmente? ¿Estamos preparando camino para la venida de Cristo o simplemente trabajamos para tener una linda iglesia, que cada vez tenga más miembros, que tengamos una buena comunidad y que nos sintamos todos en familia? Pero no nos quema la esperanza de la segunda venida de Cristo. Resulta que Satanás ahora le toca hablar, y perdonen, me entusiasmo hablando a veces de otras cosas. Pero le toca ahora a Satanás hablar y dice, tienes razón, Dios. En esto me ganaste un punto. Lo que pasa es que tú no me dejaste tocar en la salud a Job. Y tú sabes cómo son los seres humanos. Cuando uno se cruza con alguien le dice, ¿y cómo va? Y con que haya salud está todo bien. ¿No escucharon eso? Dice, déjame tocarle la salud. Y nuevamente levanta otra duda, Satanás. Y la junta habrá pensado, ¿será que si se le toca la salud, Job sigue siendo fiel? Y cuando se levanta otra duda, entonces Dios deja que Satanás actúe. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Salió Satanás de la presencia de Dios
Y entonces ahora él dice que lo hiere con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la cabeza y que Job tenía tanta picazón que el único alivio momentáneo que tenía era agarrar un ladrillo y rascarse con un ladrillo, porque si no, y parece que el ladrillo le hacía doler y entonces con el dolor no sentía la picazón. Él no tenía drogas. Y entonces cuando él estaba en esa desesperación que no entendía por qué, viene la persona, la única persona que le quedaba a su lado, en quien él podría buscar apoyo, en quien él podría decir, bueno, necesito una comprensión. Y la esposa viene con un argumento realmente muy, muy lógico. La esposa le empieza a decir, pero mira, Job, tú has sido fiel a Dios, tú has dado comida a los pobres, tú has siempre reunías a nuestros hijos al lado de un altar cada vez que tenía una fiesta y todo eso, y mira cómo Dios te responde. ¿Vale la pena seguir a un Dios así? Más vale, y la esposa no lo estaba maldiciendo a Job, lo que le estaba diciendo la esposa, tratando de ayudarlo, entre comillas, le estaba diciendo, no vale la pena seguir a ese Dios, maldice a Dios y muérete porque ya no te queda otra cosa, no nos queda otra cosa que maldecir a ese Dios, que no vale la pena seguir por todo lo que nos manda. ¿No han escuchado eso? Y entonces Job abre la boca y dice, ¿qué? Estás hablando como una mujer estúpida. Solamente estaremos con Dios cuando las cosas van bien. Y lo dejaremos cuando las cosas van mal. Y dice que Job no pecó. Pero en eso vienen unos amigos de Job a consolarlo, entre comillas. A veces, los que están en las iglesias a veces son un peor propaganda para Dios que la gente que nunca fue. Porque ellos, si ustedes analizan todo el libro de Job, describe bien cómo eran estas personas, muy conocedoras en el conocimiento de ellos, de Dios y de la teología y de todo lo demás. Y estos tres amigos se sientan y están en silencio por 7 días alrededor de Job, que eso era lo que tendrían que haber hecho siempre. Pero en un momento empiezan a hablar. Y cuando empiezan a hablar, ¿qué le dicen a Job? Le dicen, Job, mira, ahora te vamos a decir con cariño, con todo amor, pero seguramente algo debes haber hecho que Dios te lo está pagando. Y Job le decía, no, yo soy pecador, yo confieso mis pecados todos los días, está bien, no soy perfecto, pero yo no hice nada para que Dios me esté castigando así. Y ellos decían, no, algo así. Y entonces empieza un diálogo entre estos tres amigos. Todo el libro de Job es ese diálogo de los tres amigos que quieren convencerlo a Job de que Dios lo está castigando. Y ahora les hago una pregunta, ¿Dios lo estaba castigando a Job? Claro, nosotros cuando leemos esto es muy fácil entenderlo, pero cuando pasamos por la prueba, que estamos martillando con quizás haciendo un banco y nos martillamos el dedo, enseguida, ¿a quién le reclamamos? A Dios. Por esa, no sé, quizás esa es mi experiencia, quizás no la de ustedes. Pero tenemos esa tendencia a reclamarle a Dios. Y Job dice, yo no entiendo por qué está sucediendo esto. No voy a analizar todo el libro de Job, no sean problema. Pero el libro de Job termina. Dios restituyendo a Job. Cuando pasa la prueba y queda demostrado, no sabemos cuánto tiempo fue, de que Job seguía siendo fiel. Y fíjense, si ustedes leen el libro de Job, hasta Job cuestiona a Dios. Pero es lo lindo, Job cuestiona a Dios, pero nunca se separa de él. Dios no te condena porque tú lo cuestiones. Dios entiende que tú y yo somos polvo. Él lo único que te pide es que permanezcas para ver su gloria. ¿Y qué fue cuando pasó? Cuando terminó el libro de Job, Dios le pide a Job que ore por los amigos porque los amigos estaban totalmente equivocados. O sea, Dios no lo estaba castigando a Job. Pero entonces lo restituye a Job. Y cuando lo restituye a Job, no solamente le devuelve la esposa, porque la esposa también entendió algo que no había entendido. No le puede resucitar los hijos, pero la Biblia dice que tiene los hijos, las hijas más hermosas, le da nuevamente hijos y tiene las hijas más hermosas que existieron en la tierra. Y no solamente que le devuelve la riqueza, sino que se la duplica y se la triplica a la riqueza. ¿Cuál es el mensaje del libro de Job? El mensaje del libro de Job es que mientras estemos en esta tierra, dolor todos vamos a tener que pasar. Vamos a tener que pasar por las mismas circunstancias, personas que van a la iglesia y personas que no van a la iglesia. Pero hay una diferencia. La persona que ha elegido a Dios como el centro de su vida,
que ha puesto su esperanza en Dios, el dolor no lo destruye. En el dolor puede haber esperanza. En el dolor puede tener todavía consuelo. En el dolor puede seguir teniendo motivación en la vida, porque esto es un paréntesis que se acaba con la segunda venida de Cristo. Es cuando perdemos la visión de lo que pasó en la cruz y lo que va a pasar en el futuro, cuando perdemos ese paréntesis, no tenemos referencias y quedamos perdidos en la vida. Y por eso no importa cuál es el sufrimiento tan grande que tú puedas tener, porque Satanás te tocó, pero Dios todavía está allí y tiene poder para transformar ese sufrimiento en algo positivo. El culto hoy se leyó, porque Dios transformó tu maldición en bendición. Ese es mi versículo preferido en la Biblia, Deuteronomio 23:5. Dice, porque Dios transformó la maldición en bendición porque te amaba. Satanás está limitado. Te puede tocar, pero Dios incluso los toques que hace Satanás en tu vida los puede transformar en una bendición. Satanás siempre sale perdiendo si es que tú permaneces en Dios. Si es que tú, en el momento que no entiendas, decides permanecer por fe ligado a Dios. Cuando Jesús llamaba a los discípulos no les decía, entiéndeme, les decía, sígueme. Y es por eso que cuando Dios te llamó, no te pidió que lo entiendas, te pidió que lo sigas, no importa dónde, no importa qué es lo que pase. Aunque ande en valle de sombra o muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La seguridad del salmista no estaba en la circunstancia, no estaba en los pastos delicados, no estaba en que Dios lo llevaba a arroyos de agua viva, sino que la seguridad del salmista estaba en que Dios estaba con él. Y si estaba con él, con los pastos, gloria a Dios. Y si estaba con él en el valle de sombra o muerte, gloria a Dios, porque mi seguridad está en Dios. Tenemos que llegar a tener la experiencia que podamos decir que me quiten a todo, pero no me quiten a Dios. Y cuando tengamos a Dios, vamos a tener todo con Él. Necesitamos creer eso. Necesitamos no dudar. ¿Quién es Satanás? Voy a simplemente dar el resumen explicando el resumen final, conclusión final, explicando quién es Satanás. Ustedes ya saben, Ezequiel 28, Isaías 14, nos dice que Satanás fue el ser creado más perfecto que existió. Pero él en determinado lugar decidió separarse de Dios, en determinado momento de su existencia. Alguien puede preguntar, ¿y cómo un ser perfecto creado por Dios puede separarse de Dios? Y acá hay algo que tenemos que entender que es algo muy importante. ¿Quién es el creador del mal? ¿Quién es el creador del mal? Cuando yo... A ver, hay un foco acá. Cuando yo pongo el micrófono acá. A ver, acá. ¿Qué se crea allí? Una sombra. ¿Quién crea la sombra? ¿La luz? ¿Qué es lo que crea la sombra? Muy bien, es lo que se interpone entre la luz, forma la sombra. Es más, no es creación la sombra, sino que la sombra es la ausencia de luz. Entonces Satanás no crea ni el mal ni el bien. Y alguien puede decir, entonces Dios lo creó. No, tampoco Dios. Lo que pasa es que Dios es luz y entonces Dios, cuando alguien se interpone a Dios, da como lugar la ausencia de Dios y eso se llama pecado y eso se llama reino del mal. Y alguien puede decir, ¿pero cómo? Entonces Satanás creó una nueva realidad. No es una realidad, en términos teológicos se llama ex nihilo, de la nada. El mal no es una realidad de la nada. El bien, muy bien, el mal es la decadencia del bien. Ojo, no es que alguien inventó el mal, sino que el mal es la decadencia del bien que me lleva a la ausencia total del bien. ¿Me explico? Una realidad total, y perdón, esto es medio filosófico, una realidad total puede corromperse. Puede corromperse. Eso es el mal, es la corrupción del bien. Pero no es una creación nueva, sino que es la corrupción del bien. Y por eso cuando Adán y Eva pecan, comienzan un camino de corrupción hacia la destrucción, la autodestrucción. Pero no es que perdieron totalmente la imagen de Dios, sino que se fueron corrompiendo cada vez más. Cuando Lucifer se aparta de Dios, no es que
inauguró una nueva opción, sino que se empieza un proceso decadente. Y bueno, no lo dice esto en la Biblia, pero si ustedes después pueden leerlo en Patriarcas y Profetas, dice que en un momento Lucifer fue llamado y él incluso recapacitó sobre sus caminos y Dios lo puso nuevamente a dirigir el coro celestial. ¿Leyeron eso? ¿Por qué? Porque él todavía no se había corrompido demasiado, porque no se había apartado todavía de la realidad última que es Dios, demasiado. Pero llegó un momento que después nuevamente decidió corromperse más, decidió separarse de Dios y entonces se transformó en Satanás. No es como lo que dicen los orientales que el yin y el yang, que el bien y el mal conviven entre sí. No, el mal es una corrupción del bien y el mal puede ser vencido por el bien. Puede ser conquistado por el bien. Entonces, ¿cómo fue? Satanás se separa de Dios, pero acá hay una cosa que... ¿Por qué se separa de Dios Satanás? Porque él tiene ¿qué? Sí, libre albedrío, pero él tiene un sentimiento que le surge un sentimiento en su corazón que se llama ¿qué? Envidia. Envidia. ¿Envidia de quién? Entonces, sabemos que de Cristo. ¿Por qué tuvo envidia de Cristo? Y esto yo ya lo prediqué en uno de mis primeros sermones. ¿Por qué tuvo envidia de Cristo y no tuvo envidia de Dios, del Padre o de Dios, el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios crea a los ángeles y como Dios es un Dios que siempre, nosotros predicamos también que, no es que predicamos, está en la Biblia, que la grandeza de Dios se demuestra en bajar y no en subir. Porque Dios no puede subir a ningún lado, porque Él ya está en el lugar más alto. Lo único que puede hacer Dios es bajar. Entonces, cuando Dios crea a sus criaturas, a los ángeles, Él se hace ángel. Y yo ya demostré eso con la Biblia, que por los versículos que era el arcángel Miguel. Entonces Él se hace ángel y cuando Dios el Padre presenta al arcángel Miguel a los ángeles que recién habían sido creados, que Él les dice a los ángeles, esto por supuesto, yo lo estoy diciendo en mis palabras, le dice a los ángeles, yo quiero que respeten al arcángel Miguel como Dios, porque es Dios hecho ángel. Pero Lucifer en determinado momento comienza a pensar y a decir, pero si él es muy parecido a mí. O sea, en otras palabras, Lucifer dejó de tener fe que el arcángel Miguel era Dios mismo. Y por eso hay una cita, si ustedes quieren leerla, de otro día se las traigo, que dice que Satanás no tenía problema él decía, yo me someto a Dios, pero no me voy a someter a Jesucristo. Eso decía Lucifer. Yo no tengo ningún problema, porque ¿saben qué? El problema nunca fue con Dios, históricamente, el problema siempre fue con la revelación de Dios. Y por eso Satanás dijo, no, si este es como yo, así que yo quiero la adoración también. Y ustedes saben lo que entonces pasó, entonces él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y después dice que hubo una lucha entre Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón y sus ángeles y fueron arrojados hacia la tierra. Y en la tierra entonces Satanás logra tomar cautivo a Adán. Y cuando Adán y Eva caen, dice Satanás, listo, ya tengo asegurado, yo voy a tener un headquarters para siempre, porque Dios le dice a Satanás, tú te puedes decir, puedes hacer tu propaganda en todos los planetas, pero si nadie te acepta, yo te destruyo. Pero entonces él va en los planetas y llega al planeta Tierra. ¿Por qué elige el planeta Tierra? Les hago una pregunta, ¿por qué elige el planeta Tierra y no elige otro planeta, Satanás? Estas son especulaciones, pero no viene mal usar la imaginación si no está en contra de la Biblia. ¿Por qué elige el planeta Tierra? Porque en el planeta Tierra había solamente 2 habitantes. Entonces era muy fácil conquistar el planeta Tierra. Si iba un planeta que ya había sido creado hace 1000 millones de años, tenía que conquistar a todos los habitantes del planeta. Pero en este planeta, con hacer caer a uno y al otro, ya está, lo tenía conquistado. Y vino a este planeta, hizo caer a Adán y Eva, y entonces se transforma la Tierra en el headquarters del plan político de Satanás para desde ahí empezar a conquistar a todo el mundo, a todo el universo. Pero ahora Satanás no dice, miren, yo tengo un plan de felicidad si todo el mundo ve la miseria. Él lo que dice es, nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Dios nos creó en un sistema en el cual no podemos vivir. Nosotros somos víctimas. Y quiero decirte algo, ¿quién inventó el sentimiento de víctima? Satanás, cada vez que tú, ay, que no me saludaron, ay, que no me visitan, ay, que esto, que lo otro, ese sentimiento es de Satanás. No puede tener un cristiano. El sentimiento de víctima es el sentimiento de Satanás. Y si no, pregúntale a un psicólogo, que no te va a decir que es Satanás. Pero pregúntale a la mujer que se siente una víctima del esposo y que ese matrimonio nunca va, porque no tienes que sentirte una víctima de tu esposo, enfréntalo a tu esposo. Enfréntalo con la verdad.
Pero a veces usamos el sentimiento de víctima como para refugiarnos y tirarnos en una cama a llorar y poner la novela y identificarnos con la novela y todo eso. Entonces, y al final, realmente eso es creación de Satanás. El sentimiento de víctima, no importa dónde lo sientas, es creación de Satanás. Y cada vez que lo sientas, pídele en el nombre de Dios que te lo quite. Porque tú no eres una víctima, tú eres un dueño de las circunstancias en Cristo. Pero entonces Satanás comienza a decir que entonces él es una víctima. Y ahora cuando caen Adán y Eva le dice al universo, ven, ya ahora Adán y Eva, todos vamos a ir cayendo. Y en todo, va a haber infelicidad en todos lados porque Dios es un Dios injusto. Pero Satanás no calculaba algo, hermanos. Cuando Adán y Eva caen, Dios sale a la búsqueda de Adán y Eva como sale a buscarte a ti cuando tú te alejas de Dios. Y entonces Dios le dice a Adán y Eva, un hombre perdió la tierra, un hombre tiene que salvarla. Por lo tanto, ustedes están perdidos. Un hombre perdió la tierra, un hombre eligió morir, por lo tanto, un hombre tiene que morir. Por lo tanto, si ustedes mueren, están perdidos. Pero no se hagan problema, porque yo me voy a hacer hombre y voy a vivir la vida que ustedes no quisieron vivir, para que ustedes tengan los beneficios que yo tengo. Y voy a dar mi vida por ustedes. Y como soy Dios, voy a resucitar para que todo aquel que me elija pueda recuperar nuevamente este planeta, que será recuperado por las manos de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Y por eso cuando viene Jesucristo, viene a vivir como hombre. Él no podía usar el poder divino. Él simplemente vivía como hombre. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, si ustedes ven en las tentaciones de Jesús, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios. Y alguien puede decir, qué tentación fácil. No, ¿cómo sabía Jesús que era el Hijo de Dios? ¿Por medio de qué? Tenía que saberlo por medio de la fe. Él no sabía, no tenía conciencia en el verbo de que Él era Dios, sino que Él tuvo que descubrir que era Dios leyendo las Escrituras, por el testimonio de su madre, porque su madre le dijo las circunstancias en que nació. Pero no era que Él tenía una ciencia superior, que Él se daba cuenta que era el Hijo de Dios, sino que Él tenía que creerlo por la fe, como tú y yo tenemos que creer que somos hijos de Dios por la fe. Y es por eso que cuando cuando Satanás se acerca a Jesús, le dije, si eres el Hijo de Dios. Y entonces le dice, mira las circunstancias en que estás. Te estás muriendo de hambre. Tu padre te ha dejado. Dios es injusto. Tú no puedes ser el Hijo de Dios. Haz un milagro para demostrarte que eres el Hijo de Dios. Jesús nunca había hecho un milagro hasta ahí. Pero Jesús decidió confiar en la palabra que había escuchado hace 40 días que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tú estás pasando por circunstancias difíciles en tu vida, Satanás se acerca al lado tuyo y ¿qué te dice? Tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Dios te dejó. Pero Cristo venció por medio de la palabra y nosotros en Él podemos vencer por medio de la palabra. Y Él venció y nosotros seremos vencedores junto con Él. Con una desventaja que Él tenía, Él no se podía equivocar, yo sí. Y Jesús con una vez que se equivocaba estaba perdido. Nosotros nos podemos equivocar y levantar, y Dios nos recibe porque sabe que somos polvo. Porque Cristo ya aseguró la salvación para nosotros. Y es por eso que alguien dice, pero ¿por qué los ángeles tenían dudas hasta que Cristo venga? Es que Cristo demostró que nosotros no somos víctimas de nadie. Si hay mal, es por la decisión voluntaria de una persona, de un ser que se llamó Lucifer. Nadie es víctima de nadie. Dios es un Dios de amor que estuvo dispuesto a arriesgar no sé si decir arriesgar su divinidad o no sé cómo fue que arriesgó Dios, pero Dios arriesgó todo para que nosotros podamos ser salvos. Él se identificó con nuestro dolor. Él hizo todo para que nosotros podamos vivir con Él. Y por eso el centro de la religión es una persona y esa persona es Cristo. Es a través de Él que podemos lograr todo. Es con Él, por Él y en Él. Y es por eso que de Él hablamos. Terminando, hermanos, pero hay una guerra, ya fue ganada. Fíjense, Jesús después se hizo hombre y ¿cuál era la duda de la gente? ¿Puede ser este el Mesías? La misma prueba que pasaron los ángeles la tiene que pasar
la tienen que pasar los seres humanos, diciendo, no, si este es el hijo de José y de María, el hijo del carpintero, este no puede ser el Mesías. Así como Lucifer dijo, este no puede ser, el arcángel Miguel no puede ser Dios. Ahora la gente, ¿por qué? Porque siempre, absolutamente siempre la salvación es por fe. ¿Y cuál es ahora, hermano? ¿Cuál es ahora la prueba que tú tienes y yo? Y esto ustedes me escucharon hablar. La prueba no es creer en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Ya es una moda creer en Jesús. La prueba es creer en el Jesús que presenta la Biblia. Porque muchas veces cuando nos viene la oportunidad de hacer las cosas como Dios las hacía o hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas, nos quedamos con las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas que como Cristo las hacía. Porque hacerlas como Cristo las hacía significa hacer cambios demasiado grandes. Y por eso no es cuestión de quedarme con las ideas de Dios, sino seguir a Dios mismo a través de la revelación de Jesucristo. Es por eso que el último libro de la Biblia que habla de la segunda venida de Cristo comienza con la revelación de Jesucristo. Porque es a través de Cristo que vamos a descubrir el camino al cielo. Él dijo, yo soy la puerta. Hay una guerra entre Cristo y Satanás. Cristo ya la libró, pero la batalla todavía sigue. ¿Y sabes dónde se libra esa guerra? En tu corazón y en el mío. Tú no puedes estar en el medio. ¿Estás en un lado o estás en el otro? El que conmigo no recoge, desparrama. Si tú quieres recibir todo de Cristo, tienes que estar dispuesto a dar todo. Si no das todo, no puedes recibir nada. Y dar todo no significa que ahora voy a ser perfecto, sino significa que Cristo, vas a ser leal a Cristo desde que salgas de aquí de la iglesia y vivir para Él. Es una decisión de vida o muerte. ¿Con quién quieres estar? ¿Habrá alguien aquí hoy que todavía no entregó su vida a Cristo? Y que realmente hoy quiere decirle a Cristo, Cristo, quiero dejar de dar vueltas. Yo estaba a medias, te seguía, nunca, pero quiero entregarte hoy mi corazón. Una persona, habrá una persona, y no quiero que todos vengan acá, sino una persona que quiera dar ese testimonio. ¿Habrá alguien? Quizás ya todos le entregaron la vida a Cristo. Amén. Danilo, ven por favor. Ahora voy a hacer otro llamado. Aunque Danilo es miembro de iglesia. Ser miembro de iglesia no significa ser leal a Cristo. Ser fiel a una iglesia no quiere decir ser fiel a Dios. Habrá 3 personas que hoy quieren decirle, Señor, yo quiero ser fiel a ti. 3 personas. Amén. Amén. Danilo, ¿puedes orar por todos nosotros? Amado Dios, queremos agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdanos en este gran conflicto, en esta gran guerra, para estar del lado tuyo, Señor. Quizás no entendemos muchas cosas, pero queremos entender lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos a confiar y a poner nuestro corazón en ti, Señor. Borra nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras manchas y tómanos, Señor, como enteramente tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.